Doctor Cristian, buenos días. El día de hoy yo le voy a hablar acerca de la migraña en altura. Soy la alumna Marcia Venus Muelle Castro. Bueno, en mi tema de migraña en altura yo le voy a hablar acerca de la definición, datos epidemiológicos, fisiopatología, factores de riesgo, el diagnóstico, tratamiento, desencadenantes de la migraña y por último el mal de altura. Bueno, entrando al tema en sí de la migraña en altura, tenemos que saber primero la definición, ¿no? Conocemos que es como un trastorno neurológico que va a ser muy frecuente en un consultorio de atención primaria. Y bueno, en cuanto al tema de cefalea en alturas, se dice que es un síntoma muy frecuente aquí a niveles altos. Y la cefalea se puede presentar como un síntoma aislado o como parte de la enfermedad del mal agudo de montaña. Ahora, según este mal agudo de montaña, se clasifica la altitud según la MS, que tenemos altitud alta que lo considera de 1500 a 3500 metros sobre el nivel del mar, que muy alto de 3500 a 5500 y por último muy extremo que es mayor a 5500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se expone a una altitud de 1500 a 3500? Se dice que los síntomas van a empezar a las 8 a 24 horas después de la llegada a una altitud, pasando estos 2000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está a una altitud de mayor de 5500? Aquí las personas van a presentar síntomas de anorexia, náuseas, vómitos, insomnio, mareos o fatiga. Bueno, como unos pequeños datos epidemiológicos y que son importantes, para recalcar que la cefalea se produce a partir de los 2000 a 2500 metros sobre el nivel del mar, y a partir de los 2500 aumenta la prevalencia de migraña. Entonces, por ende, vivir a grandes alturas también va a aumentar la prevalencia de migraña, así como la gravedad de sus síntomas. En cuanto a la fisiopatología de la cefalea, cuando estamos a grandes alturas va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno, lo que va a generar una disminución del suministro cerebral del oxígeno y por ende va a haber un aumento de flujo sanguíneo hasta un 26% y esto más que todo para poder compensar la disminución del oxígeno. Y seguidamente va a haber una inflamación del cerebro generando tracción de las meninges y por ende el dolor de cabeza, como conocemos la cefalea, ¿no? Y básicamente esto va a estar producido por este ambiente hipóxico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El principal va a ser un ascenso rápido a una elevada altitud y vamos a tener otros factores de riesgo como es la obesidad, el ejercicio intenso, la deshidratación y la edad, que se presentan más en jóvenes. Y se dice que los adultos y ancianos van a presentar una frecuencia menor de cefalea en relación a los jóvenes, quizás por el efecto de la atrofia cerebral. Ahora, como síntomas, tenemos que saber la semiología de este dolor, que va a ser de intensidad de leve a moderado, tiene un carácter sordo u opresivo, de localización bilateral, frontal o frontoparietal, o bien holocraneal, y suele empeorar con el ejercicio físico o algún movimiento de cabeza o del cuerpo. Ahora, este síntoma de la cefalea que viene a ser el principal va a tener síntomas asociados, ¿no? Como es el síncope, el sueño no reparador, el insomnio. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de cefalea en altura, migraña en altura? Lo primero es importante recordar que la persona tiene que estar a una altitud mayor de 2500 metros y que no sea atribuible a otra causa. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales más comunes de la cefalea? Es que la cefalea se asocia a cuadros virales o a cuadros de deshidratación. Bueno, en cuanto al tratamiento, se dice que acá suele ser autolimitada y que va a ceder a partir de los 2 a 3 días de estar en la altura y que cuando aparece se recomienda a las personas que desciendan y que ya no hagan este ascenso a altitudes, ¿no? Y también se recomienda descansar y la hidratación. Ahora, en el caso de que la cefalea no ceda, se puede tratar con paracetamol o con antiinflamatorios no esteroideos como es el ibuprofeno. ¿Y cuáles son los desencadenantes de la migraña? Acá es importante recordar la importancia de la presión barométrica y atmosférica, porque se dice que cuando la presión barométrica va a estar disminuida a mayor 5 pascales, se van a presentar estas crisis de migraña. Acá quería recalcar sobre el mal de altura que me parece muy importante en cuanto a los artículos y se estima que casi el 50% de las personas que hacen un trekking por encima de los 5000 metros sobre el nivel del mar presentan un mal de altura y el síntoma cardinal viene a ser la cefalea y la fisiopatología es por un factor muy importante que es la hipoxia, ¿no? Esto que puede estar causado por la hipoventilación, un patrón de respiración periódica, ejercicio físico más o menos intenso.
Ahora, ¿cuál es el tratamiento del mal agudo de montaña? El tratamiento básicamente es incrementar la respuesta ventilatoria, ¿no? Mediante fármacos como es la acetazolamida y reducir los procesos inflamatorios de la liberación de citocinas mediante el empleo de esteroides. Como última diapositiva en cuanto a las conclusiones, es importante recordar que la cefalea es un síntoma muy frecuente cuando una persona se expone a la altura y a estos ambientes hipóxicos, ¿no? Que los síntomas se van a presentar a partir de las 8 horas de estar expuesto. Y en cuanto a la migraña, se va a presentar a partir de los 2500 metros y los síntomas suelen ser más agresivos en estos ambientes hipóxicos. Y por último, el síntoma principal al estar expuesto a la altura es la cefalea, pero existen síntomas asociados como es el aturdimiento, el síncope, el sueño no reparador e el insomnio. Esta es la bibliografía que nuestros compañeros nos facilitaron acerca de la migraña en altura. Gracias, doctor. Eso sería todo sobre mi tema de migraña en altura.